Recibir ahora a nuestro primer invitado, que es naturalmente un especialista en la violencia terrorista y en el narcotráfico que impera en el Braem. Es el periodista del diario El Comercio, Ricardo León, que acaba de publicar un libro, alias Jorge, que gira en torno a la vida de un terrorista desertor, lo cual lo obliga naturalmente a ubicarnos en el contexto general del Braem. Muy buenas noches y gracias por su presencia en RPP, señor Ricardo León. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es un día de luto. Hay mucha información cruzada sobre lo que ha ocurrido anoche en este sector de Biscatán del N. A esta hora, desde que nos hemos enterado, han pasado ya 12 horas. Todavía ni siquiera se sabe con total certeza cuántas son las víctimas, ¿no? Se habla de 14, la policía dijo más temprano que eran 18, un reportero del Comercio que está en el lugar nos refiere que serían 16, porque hay algunos sobrevivientes muy mal heridos. En fin, hay mucha información confusa, primero en el número y segundo en qué es lo que ocurrió ahí realmente, ¿no? Esa es una pregunta que nos va a tomar algunos días responder. Lo que parece seguro es que estos asesinatos han tenido lugar en una zona fronteriza entre Junín y el Cusco, es decir, la provincia de Satipo y la provincia de la Convención, porque los pobladores que sobrevivieron fueron a dar cuenta de los hechos a las autoridades de Natividad en el Cusco cruzando la frontera, pero ellos residen en Junín. Estamos en una zona típicamente definida como Braem y creo que responde a los intereses del narcotráfico. Sí, según la policía, según la Policía Antidrogas y Antiterrorismo, aproximadamente un tercio de la droga que se produce en todo el Braem circula en algún momento de su proceso por Biscatán del N, sea para ser procesada para pasar de pasta básica a clorhidrato de cocaína, o sea para ser trasladada ya como clorhidrato de cocaína hacia otros puntos de distribución. Entonces, es una zona de constante tránsito y eso lo hace una zona que todos quieren dominar, ¿no? Para el narcoterrorismo, para los remanentes de Sendero Luminoso que están en el Braem, como para los narcotraficantes, es una zona en la que quieren seguir teniendo cierto dominio, ¿no? La población ahí está totalmente desatendida. Es muy difícil que haya una atención, una respuesta directa. Ese distrito fue creado hace muy poco tiempo, en el 2015, en el gobierno de Ollanta Humala, porque los electores tenían que desplazarse larguísimas distancias para votar. En el sitio más cercano era más fácil pagar la multa que trasladarse para votar, ¿no? Se creó como distrito con la idea de darle un estatus, pero ese estatus no ha cambiado su situación social real, ¿no? La que ocurre en el día a día, que es un sitio por donde la droga circula en muchas formas y quienes la producen y quienes la procesan y quienes la trafican, ¿no? Ahora bien, la razón, sí. No, adelante, por favor, continúe, sí. La razón por la que ha habido esta masacre es la que todavía a mí personalmente me genera algunas preguntas, ¿no? Este comunicado, uno de los panfletos que quedaron regados en el sitio en medio de charcos de sangre y las mesas revoloteadas, hablaba de, cito textualmente, eliminar a elementos de mal vivir. Estos discursos, la limpieza social, ¿no? Estos discursos son bien antiguos, no se leían hace algún tiempo, que no era muy común leer este tipo de comunicados, ¿no? Después alude, sí, efectivamente, al actual proceso electoral, lo cual no me parece realmente tan extraño. Sendero Luminoso, antiguamente, el militarizado Partido Comunista del Perú, más recientemente, siempre se ha pronunciado en sus discursos sobre el acontecer político en las elecciones. Lo sucedió en las elecciones del 2016, donde hubo un atentado muy serio también, murieron 10 personas, sucedió en el 2011, sucede con frecuencia. Lo extraño ha sido esta primera parte del comunicado y lo que causa una conmoción mucho mayor es la forma en lo que está ocurrido, ¿no? Que hayan incluso menores de edad como víctimas, que los cuerpos hayan sido después incinerados. Hay todavía un montón de versiones. Se habla de que las personas que estaban en este bar al costado del río, Cuchipampa, le llaman en estos lugares, ¿no? Estos que son a veces bares, a veces son
centros de diversión nocturna, por llamarlos de alguna manera, parece que había hombres armados ahí, parece que había un cruce, un enfrentamiento, una balacera. Son versiones recogidas en el lugar muy en caliente, no han sido del todo procesadas, ¿no? Pero ha ocurrido algo que no se veía con mucha frecuencia, ¿no? No, y por otra parte, el nombre de este partido que reivindica el acto criminal, Militarizado Partido Comunista del Perú, ¿se usa desde cuándo ese nombre? La historia, lo que nos dice la historia es que en el 92, cuando es detenido Ismael Guzmán, se divide, se bifurca este grupo terrorista, ¿no? Está la versión acuerdista, que son los que propugnaron, y hasta ahora propugnan algunos, la amnistía general y, en fin, llegar a la paz y a no usar las armas. Y está la facción que se llamó Proseguir, que en su momento la encabezó Feliciano, hasta el 99 en que fue detenido, y cuando él es detenido asumen este grupo los Quispe Palomino, que eran 3. Ya murieron 2, solamente queda actualmente Víctor Este Palomino, Víctor, alias José, Máximo, al cual se atribuye la responsabilidad de este acto. Ricardo León, yo le ruego que nos disculpe un instante, tenemos que ir a una pausa, claro, porque es una exigencia de la franja electoral, y retomamos nuestra conversación con usted para que nos dé más datos y más contexto sobre este horrendo crimen cometido en una localidad, repetimos, del distrito de Vizcatén del N, en la selva de Junín. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Ricardo León, periodista del diario El Comercio, especialista en el Braem, por eso creo que se le llama incluso un braemólogo, ¿no? Es un neologismo que se ha creado para los que tienen como centro de interés la conflictividad que se conoce en esa región de nuestro país. Se ha hecho conocer un comunicado de este autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, cuya génesis usted nos ha hecho conocer, y efectivamente y se insiste ahí en la necesidad de limpiar el Braem, lo que llaman limpieza social, limpiarlo de prostíbulos, de orates, de degenerados homosexuales, de degeneradas lesbianas, de drogadictos, de individuos indisciplinados que no respetan a nadie, de rateros, de secuestradores, de corruptos, de soplones, de espías, de infiltrados y de traidores. Excrementos de perro, tipos como el gordo John de Picharry. ¿Quién es ese gordo John? Entiendo que era en algún momento de su historia se convirtió en colaborador de la policía y una de las personas que hizo que las fuerzas del orden pudieran asestar algunos golpes a estas columnas narcoterroristas, ¿no? Estos discursos ellos los repiten desde antiguamente, eso y parte de su retórica incluye estos discursos de limpieza social. Es muy raro, pero lo han hecho muchos años atrás. Como también mencionan proteger al campesinado, proteger al productor al sembrador de hoja de coca, al campesino, a quien ellos dicen proteger, estar de su lado, ¿no? Del imperialismo yanqui, del libre mercado, en fin, todo lo que sus discursos mencionan. Pero eso es pura retórica, ¿no? Casi todas las cosas que has leído, estos delitos que has leído, los cometen ellos dentro de sus campamentos, ¿no? Ellos secuestran, ellos son famosas estas borracheras que hay entre ellos reclutan personas jóvenes, ultrajan a mujeres jóvenes, las obligan a tener hijos con ellos, digamos. El discurso que ellos promuevan no es más que eso, ¿no? Es una bravata, es un panfleto que por ese lado no tiene demasiado sustento, ¿no? Ellos buscan mantener un discurso que en su momento los hizo conocidos desde los años 80, pero su actitud ahora es más pragmática. Ellos resguardan, como te decía al inicio, esta zona, ayudan a que se siga siendo controlada esta zona para el narcotráfico, ¿no? El statu quo es lo que ellos buscan mantener en estos lugares, un control casi absoluto de los ingresos, de las salidas. Es muy difícil para las fuerzas del orden entrar a estos lugares. De hecho,
una de las razones por las que hoy, cuando se denunció el hecho, no han ido directamente a este lugar a pesar de ser cerca, es porque precisamente los atacantes están esperando eso, ¿no? Que los cuerpos que han dejado tirados en esta Cuchipampa sean una especie de carnada, para cuando salgan a perseguirlos los policías y los militares, pues haya otro golpe, ¿no? Aunque uno se pregunta por qué no están ahí, sí puedo entender por qué todavía no han ido. Es muy difícil ingresar a estos bastiones, a estas cuevas donde se esconden, cuevas simbólicamente, ¿no? A estos pequeños campamentos, pequeños reductos donde se esconden, es un riesgo enorme entrar ahí, ¿no? Ahora bien, lo que el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dice es que el que ha liderado este operativo, el que lo ha ordenado, es el señor Quispe Palomino, si se puede llamar señor, alias José. ¿Dónde reside? ¿Qué noticias últimas tenemos? Porque hubo algunas fotos alguna vez, no sé de cuál de los hermanos Quispe Palomino. ¿Dónde vive él? ¿En qué zona está? Porque estamos hablando de una zona, el Braem, que es muy vasta, ¿no? Y que cubre varias regiones de nuestro país. Sí, reúne partes de sierra y selva de 5 regiones, ¿no? Y zonas poco visibles. Se cree, por registros, por información de inteligencia, que él está en una zona cercana que se llama Biscatán, y que ahí tiene campamentos móviles, ¿no? Campamentos itinerantes. Él ha dado un par de entrevistas, la última debe haber sido hace 10 años más o menos, al periodista Martín Arredondo, donde hablaron largo. Su hermano Raúl también ha dado algunas entrevistas. En los últimos años ya no. Él es el jefe máximo y por lo tanto quien cometió esta acción la hizo con la anuencia de Quispe Palomino, ¿no? Pero quien directamente cometió esta acción, según la información que se tiene, es un terrorista cuyo alias es Chato Mendoza, que tenía además un ejecutor bajo su cargo que tiene el alias de Carlos. Esta es la información que se ha difundido entre los medios de prensa. Pero este Chato Mendoza sería uno de los que está de alguna manera reemplazando en el mando de las columnas terroristas al camarada Raúl, que cayó hermano de Quispe Palomino, que murió hace poco, exactamente. Sí. Lo que hay, según algunos entendidos, es una especie de lucha de poderes para ver quién asume esa segunda posición en el grupo terrorista, ¿no? Y una forma de ejercer ese poder, de hacer presencia, es pues cometiendo ese tipo de atentados terribles, ¿no? Como el que hubo hace par de meses, en marzo, en Huarcatán, otra zona del BRAE donde otra columna terrorista actuó. Ahora bien, a usted no le caben dudas de que este hecho pretende golpear, sabiendo ellos, los terroristas, que estamos en un proceso electoral y que el país vive tenso en torno a él, porque me parece que ustedes en el comercio han mostrado que incidentes comparables se han producido durante otros procesos electorales anteriores. Sí, en el último gran atentado que hubo fue en el 2016, cuando atacaron un convoy de militares. Murieron 8 soldados y 2 civiles que se estaban yendo a una zona alejada del Braem para resguardar un colegio donde al día siguiente o 2 días después iba a ser la votación. Pienso yo, desde lo que sé, desde lo que me he informado y desde lo que me dicen las fuentes, que en este momento se está buscando atacar blancos civiles porque es algo que los narcoterroristas pueden hacer en este momento. No tienen ahorita la capacidad de fuerza para atacar una comisaría, para ir contra un cuartel o para pensar en grandes acciones militares. Eso no parecen tener la suficiente capacidad. Sí entiendo por tu pregunta, además, y lo he pensado todo el día, se genera una suspicacia, ¿no? Justo sucede esto con una campaña electoral bastante polarizada, donde la palabra terrorismo ha estado absolutamente todos los debates públicos son públicos, y se genera una alarma paralela, ¿no? Ellos, quienes han hecho esto, saben que esto puede tener un efecto, no sé si el que ellos desearían, pero saben que esto tiene un efecto probablemente determinante, ¿no? No aluden a ningún candidato o candidata, sí mencionan a Keiko Fujimori, sí mencionan la idea de sabotear las elecciones, ¿no? Son finalmente unos absolutamente radicales antisistema que no reconocen al Estado peruano finalmente. No es que no reconozcan las elecciones o a una u otra persona.
ellos no reconocen al Estado ni a sus instituciones, ¿no? ¿De dónde provienen las armas que utilizan? Porque el comunicado de las Fuerzas Armadas subraya que han usado armas de fuego para matar a estos pobladores. ¿De dónde vienen estas armas? Casi todas las armas las han obtenido de atentados previos de años anteriores a militares y policías. Y otras más que en el mercado negro han conseguido. Pero las armas más mortíferas que tienen son aquellas que encontraron o que tomaron luego de asesinar policías y militares. De acuerdo. Bien. El día de ayer esta matanza ha tenido lugar mientras se estaba realizando el debate técnico, porque se dice que ha sido durante la noche. No sabemos a qué hora de la noche, ¿no? Como a las 10 de la noche se calcula. De acuerdo. Y alguno de los especialistas ayer habló de una voluntad de acabar con la subversión en el BRAEM en los 6 primeros meses. Me parece que fue el señor Rospigliosi que dijo eso. Sí. ¿Algo se puede hacer verdaderamente que cambie la estrategia militar para ser eficaces en un lapso tan corto como ese? No creo que en ese lapso de tiempo se pudiera conseguir algo que en años no se ha podido, ¿no? Sí, en estos últimos tiempos ha habido un giro en la estrategia. Ya no es ir al BRAEM de una forma, digamos, desesperada, bombardeando, atacando, insertando columnas militares por todos lados. Ahora se está apelando mucho a la inteligencia operativa, a las fuentes humanas, ¿no? a las infiltraciones, y eso hace que se esté avanzando bastante. De hecho, los últimos golpes que han sufrido los remanentes de Sendero de Brahim, incluida la muerte de Raúl, ha sido por un paciente, largo, a veces frustrante, pero importante trabajo de inteligencia, ¿no? Que es la que se sabe ya, la que da resultados. La captura de Mael se consiguió a partir de un paciente de trabajo de inteligencia. La captura de Feliciano, de Artemio en el 2012, también fue a partir de un esforzado trabajo de inteligencia que tomó varios años, ¿no? Más de lo que tomaría, más de 6 meses, digamos. Muchas gracias por su presencia en RPP, muchas gracias por la investigación y además que su juventud prueba que hay una nueva generación de investigadores que se han concentrado en ese tema que algunos habían ya sacado de su radar, pero hay que saber que hay muchísimos peruanos que viven en esa zona, muchos de los cuales se hayan obligados en la práctica a cultivar solamente coca para que se enriquezcan estos señores que utilizan las armas de fuego, que porque usted nos ha dicho, roban sobre todo a las Fuerzas Armadas y a la Policía del Perú. Muchas gracias, Ricardo León, por su presencia y que tenga usted buenas noches. Reiteramos naturalmente nuestro pesar y nuestra solidaridad a las familias de quienes han fallecido de esta manera tan cruenta anoche en este distrito de Junín, Vizcatán del N. Vamos a conversar ahora sobre política, sobre nuestras instituciones y sobre lo que se ha propuesto respecto